Ok. Decíamos que lo mismo que plantea Phillips es lo mismo exactamente que estamos planteando acá. Phillips correlaciona la inflación con el desempleo. El modelo correlaciona el salario con el empleo, que es la otra cara del desempleo. ¿Qué dice Phillips? Sube la inflación, baja el desempleo. Hablando en términos de empleo, sube la inflación, aumenta el empleo. Pero, ¿cuál es el efecto de la inflación sobre el empleo? El efecto no parece ser tan directo. El efecto de la inflación, más que sobre el empleo, es sobre el salario. La inflación reduce el salario y la reducción del salario hace crecer el empleo y hace crecer la economía. Hablamos de que es un modelo de corto plazo porque esto es algo que funciona en el corto plazo, donde estamos considerando el stock de capital, el acervo de capital o la formación bruta de capital fijo, la estamos considerando estática, no crece, no aumenta, se mantiene. Y ese aumento de la inflación puede ser fruto de ¿qué? Bueno, de una política monetaria. El Banco Central aumenta la oferta monetaria, hay una expansión de la oferta monetaria. Esa expansión de la oferta monetaria sube la inflación, sube los precios, lo que implica necesariamente que hay una caída del salario real. ¿Estamos? Podríamos verlo también desde el punto de vista de una política cambiaria, un proceso devaluatorio o de apreciación del tipo de cambio o de depreciación de la moneda propia, genera también efectos sobre los precios y por lo tanto sobre el salario real. Y ese efecto sobre el salario real genera una presión inflacionaria, pero también genera un aumento de la demanda de trabajo y por lo tanto un aumento del empleo y un crecimiento del PIB. Insisto, corto plazo. Políticas coyunturales, nunca permanentes. ¿Qué ocurre cuando a la autoridad monetaria o al gobierno, en el caso del Ecuador, donde el Banco Central también está sometido al gobierno, si tuviésemos moneda propia, ¿qué ocurriría si fuera política permanente del gobierno la expansión de la masa monetaria como política permanente? Pues algo de eso ocurrió en toda América Latina y lo vemos a partir de los años 60, cuando comienza una leve inflación que comienza a acelerarse y ya en los años 70 y parte de los años 70, 80 ya es imparable. Una política coyuntural se convirtió en una política de desarrollo y esa política de desarrollo se convirtió en un fracaso. A los economistas no nos gusta hablar de los fracasos de la economía, pero los años 70 y los años 80, la hiperinflación que tuvo América Latina se debió precisamente a confundir una política de corto plazo, que es el planteamiento keynesiano, con una política de largo plazo, pensando que el proceso inflacionario también iba a ayudar a la redistribución del ingreso. Y lo único que logramos fue destruir la economía. Esto se estanca. Bueno, crecimiento del empleo, crecimiento del producto, el efecto redistributivo, una baja en el salario permite un mayor nivel de empleo
que un crecimiento del PIB. Luego estuvimos viendo el mismo modelo, pero ya no vamos a hablar de salarios como la variable independiente. Ya el salario va a pasar a ser la variable dependiente. ¿Me explico? En el modelo anterior, el salario se movía por políticas económicas, ya sea monetaria, ya sea cambiaria, ya sea fiscal. Movemos el salario real, afectamos la demanda de trabajo y por lo tanto aumentamos el empleo y aumentamos el PIB. Aquí el salario ya no va a ser una variable independiente, no va a ser el instrumento de crecimiento, no va a ser el instrumento a través del cual vamos a ejercer una política económica, de empleo y de crecimiento del PIB. Ahora lo que vamos a hablar es de la productividad, tanto del capital como del trabajo. Y en ese caso, el salario deja de ser una variable independiente y se convierte en una variable dependiente. Habíamos hablado de la productividad del capital, habíamos estado conversando sobre el tema, cómo podíamos cambiar la productividad del capital, y habíamos llegado a la conclusión de que la productividad del capital de alguna manera se atrofia cuando nuestras posibilidades políticamente correctas o políticamente viables también se atrofian. Cuando perdemos a partir de los paradigmas que vamos construyendo en nuestra mente, perdemos la posibilidad de un cambio, de un mejoramiento de la situación que no sea el de la inversión directamente. Y no estamos pensando que inversiones ya hechas podemos sacarles un mayor jugo, podemos sobreexplotar, aumentar la explotación de inversiones ya hechas, simplemente cambiando algunas reglas de juego, buscando un trabajo más eficiente y más intensivo de esos bienes de capital. Y por otro lado, a nivel de trabajo, no solamente hablábamos de cambiar la productividad a través de la educación, a través del entrenamiento, etcétera, 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 sino de alguna manera habíamos hablado también de cambiar de ciertas políticas de tipo laboral que, si lo vemos desde el punto de vista individual, garantizan derechos de los que trabajan, pero por otro lado niegan el derecho a los que no están trabajando a ingresar en el sistema laboral. Lo que hablábamos, por ejemplo, la posibilidad de que las empresas trabajen 2, 3 turnos con igual salario, no con salarios diferenciados, o que trabajen 3 turnos entre semana y un turno adicional el fin de semana, donde las personas puedan, en vez de hacer 8 horas diarias durante 5 días, puedan hacer 10 horas diarias durante 4 días. Igualmente van a completar las 40 horas, pero van a tener el resto de la semana disponible para estudiar o para lo que quieran hacerlo, o para buscar otro trabajo, si acaso, si acaso tienen las fuerzas para trabajar. ¿Ok? Y habíamos pues expuesto de que el buscar hacer más eficiente el trabajo, el buscar hacer más eficientes los bienes de capital, inclusive compartiéndolos con otros proyectos que en un determinado momento puedan usarlos cuando nosotros no estamos usando nuestros bienes de capital, puede ser una alternativa muy interesante para hacer crecer el PIB sin que haya inversión nueva. Porque estamos hablando de que si no hay inversión nueva, estamos hablando del caso del Ecuador. Tenemos un riesgo país altísimo, nadie nos presta plata, nadie quiere invertir en el Ecuador. Tenemos que cambiar la película, tenemos que cambiar la imagen del país.
Pero mientras cambiamos la imagen del país, el país tiene que crecer. Y mientras cambiamos la imagen del país, tenemos que resolver los problemas que tenemos. ¿Qué tan simple puede ser un cambio paradigmático que permita multiplicar el empleo y multiplicar la producción? Y de paso, mejorar la imagen del país. Y de paso, aprender nosotros mismos que hay formas distintas de hacer las cosas que no son las que siempre hemos hecho. Simplemente porque así dice la ley y porque así lo determinaron en 1930, en 1940, en 1950, y así debe de ser porque esos son los derechos, entre comillas. Aquí tenemos que pensar en el costo de oportunidad. Hay dos derechos que se enfrentan. El uno, el tener un sobresueldo cuando trabajamos el fin de semana o cuando trabajamos en la noche. El otro derecho es el derecho al empleo. ¿Y por qué hablamos de un costo de oportunidad? Porque yo puedo reducir este derecho que tengo sin afectar a nadie, porque te pago por las 8 horas de trabajo, no te voy a pagar menos por tus 8 horas de trabajo, pero en cambio aumento el empleo. Ahora puedo mantener lo que llamo derechos sacrificando empleo, pero no puedo tener las dos cosas juntas. No es una situación como la que vivimos. O aumento el empleo y ello significa aumento, me acojo a una mejor distribución del ingreso y aumento el ingreso aumentando el empleo, o mantengo privilegios para quienes todavía conservan un empleo y dejo a los demás en la calle. La economía, el concepto en economía de costo de oportunidad es un concepto que tenemos que usarlo siempre, porque siempre en economía tenemos que tomar decisiones que no siempre nos van a dar un resultado positivo cualquier decisión que tomemos. Toda decisión implica un sacrificio, toda decisión implica un renunciamiento, toda decisión que tomamos en economía, sobre todo cuando tenemos crisis, implica reducir un beneficio a cambio de otro. La pregunta, y esto los gringos le llaman trade-off, la pregunta es, ¿qué beneficio pesa más socialmente? ¿El privilegio de tener un sueldo más alto porque trabajo sábado y domingo? ¿O porque trabajo más allá de las 8 horas en una misma jornada? ¿O porque trabajo de noche? ¿O que más gente pueda conseguir empleo y pueda sumarse al proceso productivo y el país entero gane aumentando el PIB? Ese concepto que a ustedes les enseñaron en microeconomía es aplicado en todo la economía. Costo de oportunidad. ¿Qué implica costo de oportunidad? Lo que dejo de ganar cuando tomo una decisión. Los beneficios que pierdo cuando tomo una decisión versus los beneficios que recibo. Es un buen ejemplo de costo de oportunidad, precisamente este del que estamos hablando. Bueno, el último modelo, para llegar ya a las conclusiones de lo que queremos plantear, vamos a suponer ahora que la productividad no varía, haciendo variar la función de producción.
Se paraliza esta vaina. Permaneciendo constante todo lo demás. Una situación solo posible en condiciones de largo plazo. Formalmente, entonces, el PIB es igual a precio por cantidad. Seguimos exactamente con el mismo razonamiento lógico. Asumiendo que el precio es constante, entonces el PIB va a ser equivalente a las cantidades producidas. El PIB va a depender, seguimos hablando de los factores productivos, trabajo, capital, que a su vez dependen del salario y del costo del capital, y dependen de la productividad tanto del trabajo como de la productividad del capital. Si consideramos constantes estos dos, entonces el PIB va a depender exclusivamente de la productividad. Y es lo que hemos estado conversando. ¿Cómo yo formalizo esa evolución o ese cambio de productividad? Pues simplemente cojo de aquí del cogote esta función de aquí, esta curva de aquí, y la halo hacia arriba. La elevo. Esa elevación no va a ser fruto de un proceso de capitalización, sino va a ser el fruto simplemente de una racionalización. Aquí tengo el nivel máximo de empleo que puedo obtener acá, y aquí tengo la producción máxima que puedo tener en esta situación, y aquí estoy hablando para arriba la curva. Resulta que con este mismo nivel de empleo máximo que podría tener aquí, aquí solamente podría tener un PIB de esta naturaleza. Esa transformación tecnológica, esa reingeniería, tanto laboral como a nivel de uso del capital, me haría crecer el PIB hasta este nivel sin hacer ninguna inversión. ¿Cómo funcionaría el modelo? Bueno, ese es el crecimiento que podemos tener en el PIB, simplemente producto de un cambio en la productividad. Aquí falta un delta también, ¿no? Hola. Los efectos del cambio en el nivel de salarios. Acordémonos que no es que el salario no se mueve, el salario se va a mover, pero no se va a mover inducido por una política económica inflacionaria. Se va a mover inducido por un movimiento en la demanda de capital. Aquí tenemos la primera curva de demanda de capital, es esta. ¿Cómo definíamos, la demanda de trabajo? ¿Cómo definimos nosotros la demanda de trabajo? Como la curva de producto marginal del trabajo, pero en su fase decreciente, a partir del punto donde el producto marginal es igual al producto medio. ¿Qué acabo de hacer acá? Pues acabo de representar ese alón que le hice a la curva de producto total. Así como el producto total lo estiré hacia arriba, ese hecho va a hacer que el producto marginal también se estire hacia arriba. Y miren lo que está pasando acá. Se están separando estas dos curvas. ¿Qué significa esta separación? Significa un desplazamiento de la curva de demanda de trabajo. Veámoslo. Este es el producto medio. La curva de demanda de trabajo número 1 era esta. Ahora la curva de demanda de trabajo número 2 es esta. Si ustedes ven, termina aquí mismo igual, porque seguimos teniendo el mismo techo. Pero esa es la curva de la demanda de trabajo número 1. Y aquí está la oferta de trabajo. Este es el nivel salarial
con la situación actual, llamémoslo así. ¿No es cierto? Este es el nivel de empleo real que tengo ahora. Este es el empleo máximo, pero este es el empleo real que tengo ahora. Y este es el salario que tenemos ahora. ¿Qué va a pasar ahora? Mi nuevo punto de equilibrio, ¿cuál es? Ya no es este. Mi nuevo punto de equilibrio es este. Y en este nuevo punto de equilibrio, ¿qué voy a tener? No solamente que voy a tener una expansión del empleo de L1 a L2, también voy a tener una expansión del salario de S1 a S2. Aquí no he tenido una política salarial expresa buscando controlar salarios. Aquí simplemente lo que ha pasado es que ha aumentado la demanda de trabajo. Y ese aumento de la demanda de trabajo ha producido un alza en el precio del trabajo, que es el salario. Entonces, ese solo efecto de una reingeniería total de los factores productivos, tanto trabajo como capital, ¿qué efecto positivo me va a traer en la economía? Corto plazo. Va a ser un aumento del empleo. Y aquí no hay trade-off. Aquí no es que estoy aumentando el empleo a costilla de un salario más bajo. Aquí estoy aumentando el empleo a pesar de que el salario está creciendo. No se produce ese costo de oportunidad que veíamos en el caso anterior. Yo puedo aumentar el empleo si bajo el salario. Aquí estoy viendo que el empleo aumenta y también sube el salario. ¿Por qué? Porque lo que estoy afectando es la curva de la demanda de trabajo. La estoy desplazando hacia arriba. ¿Y cómo la he desplazado hacia arriba? Pues una empresa que demanda 100 obreros que trabajan 8 horas diarias, pues el día de mañana va a demandar 200 obreros que van a trabajar 16 horas diarias, o va a demandar 300 obreros que trabajan 21 horas diarias, 5 días a la semana, en 3 turnos de 7 horas, o va a demandar 400 trabajadores que van a trabajar en 4 turnos, 3 turnos de lunes a viernes de 7 horas y un turno fin de semana en lo equivalente de 35 horas, por ejemplo. Interesante, ¿no? Si yo subo la demanda de trabajo, necesariamente subo el salario. Pero para ello, ¿qué tengo que hacer? Convencer a las empresas que trabajan 24 horas. Bueno, que trabajen 16 horas. Si yo logro que un 30% de las empresas del país trabajen doble jornada y algunas trabajen triple jornada, solo ese hecho va a hacer que el empleo aumente. Si hoy yo tengo un empleo pleno que está en el 49%, yo con esto fácilmente podría llegar al 70-75% de empleo pleno. ¿Por qué? Porque estoy duplicando la capacidad instalada. No porque estoy invirtiendo dinero, sino porque estoy usando mejor la capacidad instalada que tenía ociosa. Interesante, ¿no? Para que vean, chicos, que en economía hay que tener siempre la mente abierta. Esto que les estoy mostrando, búsquenlo en algún libro a ver si lo encuentran. Esto fue lo que les estaba contando ayer, alguna vez me lo enseñó mi padre. ¿Para qué vamos a comprar máquinas si hay gente que tiene máquinas que las desperdician? Las arrendamos. Y entonces sin inversión de pronto te levantas una fábrica.
sin invertir un solo centavo, de pronto montas una industria donde lo único que necesitas es un transporte que de pronto hasta lo alquilas también, que te permita llevar la materia prima de un sitio a otro y hacerle procesos en distintos sitios. Y tú le das el terminado final. ¿Me explico? Tú tienes el conocimiento, tienes la tecnología, no tienes el capital, pero de pronto, si sabes quién lo tiene, ya ha invertido y que lo está desperdiciando, pues dale, ¿qué pierdes? Plantea, ¿en cuánto me arrendas tus máquinas? ¿Las necesito 1 hora diaria? ¿Las necesito 2 horas diarias? Claro, es mejor tener tus propias máquinas, obviamente, pero eso implica que tengas un capital de arranque. Y si no lo tienes, te gusta la cerámica, pero no tienes el horno, pero conoces que hay gente que tiene hornos de cerámica que lo usa 1 vez a la semana. Arríndame el horno. Y eso sí, siempre ten más de uno para que no te jueguen con los precios. Y rótalos para que no se den cuenta de cuánto estás produciendo. Porque si siempre vas donde el mismo, se va a dar cuenta cuánto estás ganando y entonces te va a empezar a exprimir. No, me estás pagando muy poco, págame más. No, muéstrate bien corderito. Yo no gano tanto. Y de esa manera levantas tu negocio, levantas tu industria. O una metalmecánica, como la que tenía, como la que montó mi padre. Yo podría decirle, montamos con mi padre. La verdad que yo no era nadie ahí. Él era todo, ¿ya? Hoy vamos a doblar aquí, mañana doblamos allá. ¿Por qué? Porque si vamos todos los días a doblar al mismo sitio, van a empezar a ver cuánto estamos ganando y va a empezar a apretarnos el pescuezo. Así que juguémosle nosotros también. Juguemos a las expectativas. Mi padre no era economista, pero sabía mucho más de economía que yo, que había estudiado eso y que le enseñaba. Bien, estos cambios en la eficiencia productiva suponiendo constante el acervo de capital, lo que implica es una inversión nula. Se hallará limitada en el tiempo el espacio posible de mejoramiento de eficiencia productiva. Es decir, yo voy a aumentar el empleo, yo voy a ajustar los salarios hacia el alza y yo voy a hacer crecer mi economía sin inversión. ¿Eso lo puedo hacer toda la vida? No, eso es algo de muy corto plazo. Porque en el momento en que logre la eficiencia con los medios de producción, ahora sí, ¿cómo crezco? ¿Cómo le sigo sacando jugo al limón? Si ya lo exprimí al máximo. Ahí, ¿qué es lo que necesito? Ahí sí, la obligación sine qua non es invertir. Bueno, el tercer modelo es justamente invertir. El crecimiento del PIB apoyado en una política de apertura a la inversión productiva en combinación con una política que busca incrementar la calidad, incrementar la productividad del capital, como también la calidad del factor productivo trabajo. No lo escribí, pero es eso. Aquí hemos considerado que el PIB crece en relación directa con el empleo. Y los cambios que se van a dar en el empleo, como el nivel de productividad del trabajo, van a incidir pues, también dentro del modelo. Vamos a suponer ahora que el acervo de capital
Es decir, la formación bruta de capital va a variar, permaneciendo constante todo lo demás. Formalizamos. Hacemos el planteamiento formal en términos de ecuaciones. El PIB es igual a las cantidades producidas por los precios. Asumiendo que los precios son constantes, entonces el PIB va a ser igual al crecimiento de las cantidades. Esto de aquí es importantísimo, chicos. Y es importantísimo que lo tengan no solamente para entender el modelo, para que entiendan la economía. Esto es importantísimo para que entiendan lo que vimos ya como el modelo de enfermedad holandesa. En la enfermedad holandesa el PIB crece no porque las cantidades crezcan, sino porque hay una entrada de dinero que proviene de afuera, generado por una inflación de precios afuera, que no tiene efectos adentro de la economía. ¿Ok? Cuando vemos que el PIB está creciendo y algún político de turno en el poder dice, mira qué buen presidente que soy, mira cómo está, yo gané la presidencia y mira cómo gana el PIB. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver? ¿Está creciendo el PIB realmente? ¿Por qué está creciendo? Está creciendo por un aumento de las cantidades de bienes transables, o está creciendo por efectos de precio, adentro de la economía o afuera de la economía. Cuando los precios crecen dentro de la economía, es fácil sacar ese efecto de precios. ¿Cómo? Con el deflactor implícito del PIB. Aplico el índice de precios al consumidor dentro del país y limpio estas cantidades, o este PIB lo limpio del efecto precio. Pero cuando la economía está siendo soplada, inflada desde afuera, por efectos de precios afuera de la economía, no dentro de la economía, esto va a subir, aunque no necesariamente esto suba, porque esto aumenta. Manifestaciones de que eso ocurre. La balanza comercial se desequilibra. Entramos con balanza comercial negativa. Eso es automático. ¿Qué significa eso? Que tenemos un desequilibrio entre el PIB y el ingreso. Lo que el país está produciendo no es igual al ingreso monetario que las personas tienen. Las personas tienen un poder de compra superior al PIB. ¿Y cómo cuadramos eso? Pues al PIB yo le sumo las importaciones y entonces yo equilibro la economía sobre la base de importaciones que crecen más rápido que las exportaciones. La balanza comercial negativa lo que me está desequilibrando una economía donde el ingreso ha crecido más rápido que el producto. ¿Eso con qué lo aprendimos? Con el modelo de enfermedad holandesa. Pero fíjense que el modelo clásico también nos ayuda a aproximarnos a esa misma visión. Cuando vemos las cosas del aspecto macroeconómico puro, a veces se nos pierde esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos el aspecto macroeconómico puro, siempre tenemos una herramienta que creemos que sirve para todo, es la aspirina que lo alivia todo, es el deflactor implícito del PIB. Entonces yo digo, ya, sí, la economía ha crecido, pero hay una influencia de precios. Esto también ha crecido. ¿Cómo quito yo la influencia de los precios? Por la inflación interna. La inflación interna realmente puede deflactar al PIB de tal manera de transparentarlo como real. Yo no creo. Y yo no creo porque lo que realmente ocurre en casos, por ejemplo, cuando el precio del petróleo ha subido de manera desmedida, es que ha habido
un descuadre entre el ingreso y el PIB. A mí me enseñaron de que el PIB es igual al ingreso. Todos los libros de macroeconomía que dicen el PIB es igual al ingreso. Pero en el Ecuador, cuando los precios han subido, los precios del petróleo, los precios de nuestros bienes de exportación han subido, el PIB ha crecido, aunque las cantidades no lo hayan hecho, o lo hayan hecho en menor proporción. En otras palabras, esto ha crecido impulsado por precios que no afectan la economía doméstica de manera negativa, en términos de que vemos que los precios suben dentro del país, pero sí aumenta el ingreso de las exportaciones, no porque estemos exportando más, sino porque estamos vendiendo más caro. La microfundamentación nos ayuda a entender la macroeconomía. Por eso microeconomía y macroeconomía son dos cosas que se complementan, son dos caras de una misma moneda. Nosotros en la facultad, y de hecho siguiendo todos los textos que hay, se enseña microeconomía por aquí y macroeconomía por allá, y se dice que son dos cosas distintas, son dos paradigmas distintos, pero cuando enfrentamos esos dos paradigmas nos damos cuenta que no son tan diferentes. Y que también tenemos el camino de ver la macroeconomía desde la óptica de la microeconomía. Y esa visión, esa microfundamentación de la macroeconomía nos abre los ojotes bien grandes y nos permite ver cosas que con un modelo keynesiano simple no podemos ver. Como es este fenómeno que estamos viendo acá, o el fenómeno que estuvimos describiendo cuando hablamos sobre la enfermedad holandesa. Entonces, aquí en lo que vamos a ver, si el trabajo, la productividad del trabajo y la productividad del capital permanecen constantes, entonces el PIB o el crecimiento del PIB va a ser función del crecimiento del capital, es decir, de la inversión o de lo que llamamos la formación bruta de capital fijo. Ahí tenemos nuestra primera función de producción, llamémosla la función de producción 1. Esta función de producción tiene un límite máximo acá arriba, donde el empleo no puede aumentar. ¿Ok? Aquí, por más que yo quiera contratar trabajadores, el PIB no va a subir, porque estoy en el techo. La única manera de subir es asumiendo que no estoy explotando adecuadamente estos bienes de capital y por lo tanto que puedo aumentar su eficiencia, que fue el caso anterior que vimos. De lo contrario, si estamos al 100% de utilización de nuestros bienes de capital, eso no lo sube ni Mandrake el mago. Llegamos al techo. En el modelo anterior que decíamos, no estamos en el techo. Esto es un edificio de 5 pisos y recién estamos por el primer piso. Comencemos a subir. En este que estamos diciendo, ya estamos en el 5.º piso, ya para arriba solo queda el techo, no hay nada más. ¿Ok? No hay forma de crecer racionalizando lo que ya está racionalizado. Y esto a su vez me marca un techo en el PIB. Estas son cantidades que son función del nivel de capitalización 1. Aquí están las cantidades, está escondidito, ahí no se lo ve, pero está el Q, que es el PIB o las cantidades producidas. Acabamos de empezar a invertir. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una transformación, un cambio en el acervo de capital. ¿A través de qué? A través de la entrada de nuevo capital. Empezamos a capitalizar la economía. Y acuérdense que esa capitalización implica no solamente formación bruta de capital fijo, sino también nueva tecnología. Eso va a tener un efecto mucho más amplio de lo que vimos anteriormente.
va a ampliar el horizonte del empleo. Aquí de este nivel de empleo no podía pasar. Ahora tengo un horizonte de empleo mucho más alto y también tengo un horizonte de PIB bastante más alto. En otras palabras, con esta nueva estructura de capital, yo puedo aumentar el empleo por las nuevas empresas que están naciendo y puedo aumentar el producto, puedo aumentar el PIB. Si pensamos que esto es un proceso dinámico, tenemos que entender de que este desplazamiento de esta curva se tiene que estar siempre dando hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ok? Aquí yo no soy muy buen dibujante, pero aquí podríamos haber dibujado el el momento 1, el momento 2, el momento 3, el momento 4, porque se supone que el proceso de capitalización es permanente. Y por lo tanto, conforme va subiendo el acervo de capital, esta curva se va desplazando hacia arriba y hacia la derecha. En eso consiste precisamente el crecimiento económico. Vamos a ver ahora el efecto distributivo del ingreso por la dinámica del mercado de trabajo. Aquí no vamos a hablar de una política de salarios. Aquí no vamos a hablar de que vamos a crear inflación para bajar los salarios, que suba el empleo. Esa es una política de corto plazo. Aquí, ¿cuál es la política? Capitalización. Es decir, generar ahorro y el ahorro convertirlo en inversión. Y si hablamos de una economía abierta, generar ahorro, convertirlo en inversión y captar ahorro externo que vamos a convertirlo en inversión. Y cuando hablamos de inversión, ¿de qué tipo de inversión estamos hablando? ¿Construir edificios? No. Inversión productiva. Inversión que produzca bienes y servicios. Inversión que genere su propia dinámica de reproducción y pago futuro. Bien, acá arriba vamos a pintar lo que es el nivel, la curva de producto total, sub 1. Y aquí tenemos el producto marginal, tenemos el producto medio. Este pedacito de aquí es la curva de la demanda de trabajo. Y esta es la curva de oferta de trabajo. Vamos a suponer que hay un desplazamiento de la curva de oferta de trabajo. Es decir, como estamos hablando de un momento dinámico de la economía, no solamente se mueve la inversión, también se mueve el mercado de trabajo. ¿Y qué movimiento vamos a tener en el mercado de trabajo? Bueno, veamos primero. Aquí, en la posición inicial, yo tengo este nivel de empleo, tengo este nivel de salario y tengo arriba este nivel de producción. Esta línea hay que subirla un poquito. Cuando se produce el proceso de capitalización, esta curva no solamente se estira hacia arriba. ¿Se acuerdan? Cuando la tiramos hacia arriba, los puntos iniciales y finales eran los mismos en esta curva de acá. Se estiraba esto para arriba, pero este punto y este punto eran los mismos. Ahora no van a ser los mismos. Ahora se va a estirar no solamente hacia arriba, sino que se va a estirar hacia la derecha. Ese es mi producto marginal. Este es mi producto medio. Y aquí tengo mi nueva curva de demanda de trabajo. Simultáneamente he dibujado una nueva curva de oferta de trabajo. En este trance de largo plazo, la población ha crecido, pero no solamente ha crecido de manera cuantitativa, ha crecido también de manera cualitativa. Y por eso es que estoy pintando el crecimiento
de la demanda de trabajo al revés de como lo había crecido antes. Antes lo había pintado por abajo. ¿Qué significaba eso? Que había más gente, pero cualitativamente era igual. Aquí no solamente que tengo más gente, sino que gente es más exigente. Quieren salarios más altos. ¿Por qué? Porque en esta curva están ustedes, que tienen una carrera universitaria, que estudiaron porque esperan un mejoramiento de salario, porque tienen una mayor productividad y esperan que poder realizar con esa mayor productividad, tener una mejor posición salarial. Bueno, este es el nivel máximo al que podíamos llegar antes, ¿no es cierto? El horizonte productivo que estaba aquí como máximo. Ahora tenemos, es un nuevo nivel de equilibrio. Un nuevo nivel de equilibrio de demanda de trabajo, definido por qué? Por el producto marginal y una nueva oferta de trabajo que surge del desplazamiento de la anterior. Ya ustedes no son bachilleres que se van a conformar con salario mínimo, ahora quieren salarios más altos y por eso hemos pintado la curva hacia arriba. Pero ¿cuál es el efecto aquí? Que el empleo ha crecido. El producto ha crecido. Pero ¿qué pasó con los salarios? ¿Cayeron como en la curva de Phillips? No, los salarios también crecieron. ¿Por qué? Los salarios crecieron porque hubo un desplazamiento de la curva de la demanda. Es decir, hay más oportunidades de empleo para los mismos trabajadores. Eso significa que el mercado del trabajo comienza a saturarse. Los trabajadores se vuelven más caros porque son más escasos. Y además, los requerimientos laborales son distintos, porque si tenemos un crecimiento en lo tecnológico, en lo técnico y en lo productivo, las empresas pues no van a demandar analfabetas o gente que a duras penas sepa leer y escribir o que tenga escuela primaria. Va a demandar gente que sepa, que conozca de nuevos procesos productivos mucho más eficientes, para lo cual necesariamente tengo que ofrecer mejores salarios. Tres modelos distintos. El primero, el que siempre vimos, que está atado a la curva de Phillips. Si yo quiero aumentar el empleo, tengo que bajar salarios. Es un modelo de corto plazo, un modelo para crisis. El problema es que cuando lo convertimos en modelo de largo plazo y como política de Estado, lo que hacemos es que destruimos la economía. No funciona. Y es lo que nos ha pasado siempre. En el corto plazo funciona, en el largo plazo no funciona. Segundo modelo, vamos a generar una mayor productividad con lo que tenemos, con la gente que tenemos y con los bienes de capital que tenemos. Funciona en un corto y mediano plazo, porque de lo que se trata es de mudarnos del primer piso al quinto piso, en términos de productividad. El asunto es que cuando llegamos al quinto piso ya no podemos subir porque ya no hay escaleras para seguir subiendo. Y entonces tenemos que trascender a un modelo donde la economía ya no crezca por un mejoramiento de la eficiencia productiva, por una reingeniería de las empresas, del sistema productivo, sino por un crecimiento efectivo del acervo de capital y de la productividad. Nunca, nunca se olviden de la productividad.
Nunca se olviden ese ejemplo tan simple, la hacienda y los $100,000 para invertir. ¿En qué invierto? ¿En construirme un edificio muy bonito con piscina, aire acondicionado? ¿O me compro unos tractores? Trade-off, costo de oportunidad. Chuta, compro los tractores y con estos calores, y yo que quería el aire acondicionado central. Voy a tener que sudar la gota gorda, no me queda de otra. Pero mi hacienda va a ser más productiva. Voy a producir más y con lo que la hacienda produzca, quizá en un corto o mediano plazo puedo levantarme el edificio que yo quería y mucho más bonito y mucho mejor. Trade-off, costo de oportunidad. Lo contrario, construyo el edificio que quiero, con las comodidades que quiero, con la estética que quiero, con la climatización que quiero. Me voy a sentir en la gloria, pero no voy a producir un centavo más. ¿Por qué? Porque el edificio no produce ingresos, produce costos. Me va a subir la planilla de la luz, me va a subir la planilla del agua. Voy a tener que contratar gente para hacer mantenimiento al edificio. Lo voy a tener que estar pintando cada año. Voy a tener que contratar 2 o 3 personas que se encarguen de la limpieza porque es muy grande y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lejos de aumentar mi ingreso, lejos de aumentar el producto, está aumentando el gasto. Me está dando una razón más para gastar. Costo de oportunidad. Nada se consigue sin sacrificio. Todo cuesta. Todo beneficio que buscamos, todo desarrollo que el ser humano y la sociedad busca, todo progreso viene del trabajo y viene del sacrificio. Nada viene sin sacrificio. ¿Estamos claros? Sin sacrificio, sin trabajo, sin sacarnos el aire, nadie sale adelante. Comparémonos ahora nosotros con Japón. ¿Ustedes creen que para ellos fue fácil llegar a donde están ahora? ¿Ustedes creen que no se sacrificaron, que no se sacaron el aire para llegar a donde están ahora? ¿Cómo piensan que llegaron? ¿La bendición del cielo? Dios nos quiere, nos ama y nos bendice a todos por igual, pero no somos iguales. Los japoneses no son blancos. Para que alguien diga que es una raza aria y los arios son más inteligentes. No. Tiene una piel muy parecida a nuestros indígenas, cobriza. Entonces no es un problema de raza. No es un problema de recursos naturales, es que ellos tenían de todo. No. Ellos lo único que tuvieron fue capacidad de trabajo, nada más. ¿Me explico? Sacrificio. ¿Qué cosa es el ahorro? El ahorro es sacrificio. Yo tengo que dejar de consumir para invertir. Si yo consumo más de lo que produzco, entonces no solamente que no invierto, sino que me endeudo. Y entonces, en vez de crecer la economía, comienza a caminar como el cangrejo para atrás, porque todo lo que recibo tengo que usarlo para pagar deudas. Y la economía no crece, y el empleo no crece, y los salarios se deprimen.
¿Estamos claros? Bien. Algunas observaciones sobre el modelo de Domar y Harold. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Haciendo algunas observaciones sobre el modelo. A mí no me interesa enseñarles el modelo porque no les enseño macroeconomía. No soy profesor en macroeconomía y en la facultad no se lo enseña tampoco. No sé si en macroeconomía, lo que llaman macroeconomía dinámica, lo enseñen, pero hasta donde yo me acuerdo, no se lo enseña. Yo lo hago no para que ustedes aprendan macro, se supone que tienen que aprender macro, sino lo hago como un instrumento que les habilite a entender la historia y a entender el futuro. Y a tomar esas decisiones que su generación va a tener que tomar, no la mía ya se va. Las decisiones que ustedes, su generación, va a tener que tomar a futuro. ¿Qué camino seguimos? Entendiendo de que no hay camino fácil, que no hay camino sin sacrificio, que no hay camino sin trabajo, sino hay camino sin necesidades, sin privaciones. Ese principio tan importante que aprendimos en economía, el costo de oportunidad. Si yo quiero hacer algo, tengo que dar algo. Tengo que sacrificar algo. El progreso no es gratuito. ¿Estamos claros? O sea, sin trabajo no hay progreso. Sin sacrificio no hay progreso. Y con eso vamos a cerrar el modelo. Ya le hemos dedicado 3 días, pero lo vamos a cerrar justamente con estas reflexiones. Y una más que no está escrita, no alcancé a escribirla, la voy a escribir y les voy a dar el PowerPoint a ustedes. Obviamente primero voy a corregirlo porque me he dado cuenta que está lleno de errores. El crecimiento económico es condición sine qua non para alcanzar el desarrollo. Si bien un alto PIB per cápita no es razón suficiente de desarrollo económico y social, estas cualidades se hacen inalcanzables sin el crecimiento material adecuado. En las ciencias y especialmente en la economía hay dos expresiones que siempre tenemos que aprender a usar. La condición de algo. Cuando hablamos de una función, por ejemplo, la función de crecimiento, decimos que el crecimiento es función de la inversión. ¿Qué significa eso? Que para que haya crecimiento es necesario que haya inversión. Y como hemos visto, la inversión no es una condición suficiente, aunque sí es una condición necesaria. ¿Por qué no es suficiente? Porque esa inversión tiene que ir aparejada ¿de qué? De un crecimiento en la productividad del capital. Y para que eso pueda rendir su potencialidad que requiere de un aumento en la productividad del trabajo. Entonces, tenemos una función de crecimiento económico que tiene 3 elementos que son necesarios, pero no son suficientes. Son necesarios ¿por qué? Porque sin ellos no se logra el crecimiento. Pero no son suficientes ¿por qué? Porque por ellos mismos tampoco vamos a lograr los objetivos. Asimismo, cuando hablamos de desarrollo económico y social, y no sé si se acuerdan, pero eso fue la primera pregunta que les hice cuando comenzamos a ver el modelo. Yo les pregunté a ustedes qué pensaban del crecimiento económico y qué tan buen indicador del desarrollo era el PIB per cápita. ¿Se acuerdan? Que les pregunté. Bueno, estaba apuntando justamente a este día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien un PIB per cápita alto no es condición suficiente para alcanzar el desarrollo económico y social,
sí es una condición necesaria. En otras palabras, no todos los países que tienen un PIB per cápita alto pueden decirse que son económica y socialmente desarrollados. Y en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? No es un indicador, no es el único indicador. Hay países que tienen un PIB per cápita muy alto y no tienen el desarrollo, lo que entendemos por desarrollo económico y social. En eso estamos más que de acuerdo, ahí no hay discusión. Entonces, no es una condición única, no es una condición suficiente, pero en cambio es una condición necesaria. ¿Por qué? Porque cuando vimos la lista de todos los países desarrollados, son justamente los que tienen el PIB per cápita más alto. En otras palabras, el que la economía crezca no es suficiente para que el país se desarrolle, pero sin crecimiento económico es imposible hacerlo. ¿Me explico? Para aquellos que no les gusta hablar de crecimiento, porque hablar de crecimiento y bla, bla, no, estamos de acuerdo, el crecimiento no es suficiente. El tener un PIB per cápita alto, el que el PIB per cápita esté creciendo, eso no es condición suficiente para que una sociedad se esté desarrollando y esté caminando hacia la prosperidad social. Pero ninguna sociedad puede caminar hacia la prosperidad social si no crece. ¿Cuáles son los calificativos de las condiciones? Condición necesaria y condición suficiente. El crecimiento entonces es una condición necesaria, indispensable, sine qua non. ¿Qué significa sine qua non? Sin lugar a falta, no puede faltar. Nosotros queremos desarrollar al Ecuador y viene el gobierno y el otro y dice vamos a buscar una mayor justicia redistributiva. Con un PIB de $5.000 tú vas a lograr justicia distributiva. Estás loco, pues. ¿Vas a redistribuir qué? ¿La miseria, el hambre? Háblame de redistribución en Suiza con $80.000 per cápita. En Japón con $30.000 per cápita. O en Taiwán con $22.000 per cápita. Pero me vengas a hablar que un país con $5.000 per cápita me dices que vas a lograr el desarrollo redistribuyendo. ¿Redistribuyendo qué? ¿Estamos claros? Quizás algunos me estén insultando en este momento. Conservador, reaccionario, todo lo que ustedes quieran. Yo simplemente los invito a la lógica, que conozcan la realidad del mundo. Que no crean lo que yo les digo, que vean las cifras, que vean cuáles son las características de los países más desarrollados o los que se consideran desarrollados o los que están en mejor condición de desarrollo económico y social que nosotros. Y no porque alguien lo dice, sino por lo que las cifras muestran. Y entonces pensemos, no se trata de seguir al rebaño, se trata de tener independencia de criterio, tener criterio propio. Y es lo más difícil que uno puede generar, pero cuando te acostumbras a tener criterio propio, te vas a sentir muy bien. Yo no tengo por qué seguir al rebaño, yo no tengo por qué repetir lo que otro dice. Probablemente yo coincida con lo que esa persona dice,
pero no porque una persona lo dice, se convierte en verdad. Por eso el consejo que siempre les doy, chicos, a los políticos ciérrense los oídos, no los escuchen. Escuchen a las cifras. Hagan que las cifras hablen. ¿Me explico? Bien. Decimos también que el crecimiento económico no solo depende del empleo y de la inversión, depende además de la productividad de los factores productivos, es decir, de la productividad del trabajo y de la productividad del capital. Esto que aprendimos y que lo tomamos del hecho explícito que Domar y Harold logran de este criterio, que en todos los demás modelos siempre lo hemos visto implícito, ¿no? Inclusive cuando hablamos de políticas públicas, nos conformamos con la palabra inversión y jamás entramos a analizar la calidad de esa inversión en términos de productividad. Y entonces, de pronto, viene un gobierno cualquiera y bautiza algo con el nombre de inversión y ¡wow! La economía creció. No, acuérdense, no es un problema de sustantivo, es un problema de verbo. ¿Qué define y qué diferencia la inversión del gasto? La productividad. El gasto no es productivo, la inversión sí. Entonces, si yo tengo una inversión que no es productiva, usted sígale llamando inversión, que para mí eso es gasto. No, que las normas de contabilidad y las normas... Me importa un pepino lo que digan las normas. La economía real va más allá de la normativa. A los hechos, a la acción, al verbo. A veces tenemos que amar más la gramática que el derecho, porque a veces el derecho retuerce la gramática. No debería ser así. ¿Ok? Pero vamos al significado esencial de las palabras. ¿Qué cosa es inversión? Más allá de los conceptos contables. Es un gasto autosostenible, es un gasto que genera permanentemente ingresos, que puede generar ingresos, que puede generar empleo, no por un efecto multiplicador inicial, sino por su propia naturaleza. Aprendimos también que la educación, en el sentido más amplio de su significado, se convierte en el factor estratégico del crecimiento económico. Pues de alguna manera es el determinante de la productividad potencial del trabajo. Y digo la educación en el sentido más amplio de la palabra, porque aquí no solamente estoy hablando de educación, estoy hablando también de cultura. ¿Qué cultura tenemos nosotros? ¿Tenemos una verdadera cultura de trabajo? Y en eso veíamos el ejemplo de los japoneses. Los japoneses tienen una cultura de trabajo. Lo llevan en sus principios. Lo llevan en sus paradigmas. No sé quién de ustedes sabe algo sobre artes marciales, especialmente artes marciales generadas en Japón, tipo judo. Pero quienes han hecho artes marciales, concretamente quien ha hecho judo, en karate también se practica lo mismo. Judo tiene dos vertientes, la vertiente japonesa y la vertiente coreana. Pero en la parte ritual, la coreana y la japonesa son iguales. Son distintos en ciertas técnicas, pero en la parte ritual, ese rito que se cumple para entrar al dojo, ese rito que se cumple para pisar el tatami, que tienes que hacerlo descalzo, que tienes que hacerlo de espaldas. Ese rito de buscar el sitio donde está el retrato del maestro y saludarlo.
ese rito de buscar al maestro y saludar al maestro. El rito de saludar al contrincante. El principio de ser cortés con el contrincante. Lo vas a tumbar, le vas a sacar el aire, pero lo vas a proteger. Para eso lo sostienes. Tú lo tumbas, pero no lo tiras, lo sostienes, no puedes soltarlo. Debes permitir que caiga bien para que no se lastime. El rito de saludar cuando te retiras. El rito de respetar las jerarquías. En un principio, en el judo o en el karate, había solamente dos cinturones, el blanco y el negro, no habían los demás colores, eso fue invento después. ¿Y qué significaba el cinturón negro? Cinturón negro significaba veteranidad, antigüedad. ¿Por qué? Porque el judogi se lava, el cinturón no. Entonces con el uso se va curtiendo, se va poniendo negro. La persona que tiene el cinturón negro es el más veterano. La persona que tiene el cinturón negro es el más viejo. A ese le debo respeto. Entonces viene el respeto por los mayores, el respeto hacia el patriarca de la familia, el respeto hacia el anciano, venerable anciano. Todo eso forma parte de la cultura, toda esa disciplina forma parte de la cultura japonesa. Y por supuesto, el concepto de honor, de yo, para mí, mi honor es vital. Yo por lo tanto no puedo robar. Si yo contrato algo, tengo que cumplirlo. Todo eso forma parte de una cultura que nosotros lamentablemente no tenemos. Nosotros tenemos la cultura del más vivo, del más sapo. En la medida que nosotros logremos introducir valores que son fundamentales en la economía, a mis estudiantes cuando están en primer año, y algunos de ustedes fueron mis alumnos en primer año, tienen que recordar que yo siempre les digo bienvenidos al seminario, porque ustedes van a ejercer un sacerdocio. La economía no es más que moral, principios morales. ¿Qué es lo que hace que el capitalismo se desarrolle? La moral protestante. Es la moral protestante la que permite que el capitalismo se desarrolle. Por un lado, una mayor libertad frente a lo que ocurría en la Edad Media, donde se hablaba del buen morir, donde era pecado el comercio, donde era pecado la banca. La moral protestante dice que nada de eso es pecado, pero sí te sigue sosteniendo que el robar es pecado. ¿Y qué tan importante es eso en la economía? Porque la diferencia entre un país que tiene abierto el crédito y que tiene abierto las inversiones a cualquier inversionista extranjero y un país como el Ecuador que tiene un riesgo país en C, que significa que cuidado no pongas un centavo en ese país porque lo vas a perder. La diferencia entre el uno y lo otro lo da precisamente el prestigio, ese comportamiento social, esa moral social, ese respeto al derecho ajeno, ese respeto a lo ajeno, a lo que no es mío. ¿Me explico?
Son cosas que yo no sé si ustedes lo habrán notado, pero cuando yo veo y comparo las cosas, trato de sacar lecciones de todo ello. Sin embargo, decíamos que la productividad potencial del trabajo no puede realizarse sola. Es decir, no porque ustedes vayan a la universidad el día de mañana van a producir más. ¿Cuál es la condición sine qua non para poder realizar su potencial? Pues que exista la inversión adecuada que les permitan a ustedes realizar su trabajo, ser productivos. La tasa de crecimiento natural de la población económicamente activa, ponderada por su productividad, no puede ser inferior a la tasa de crecimiento del capital, también ponderado por su productividad. ¿Qué ocurre si la población económicamente activa crece cualitativa y cuantitativamente y la inversión no se desarrolla? ¿Qué ocurre? Pues que la única manera de expandir el empleo es bajando los salarios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no podamos seguir bajando más los salarios. ¿Qué ocurre cuando la población crece cuantitativa y cualitativamente y la inversión no lo hace al mismo ritmo? Pues los salarios se van a afectar. ¿No es verdad? Los salarios se van a afectar. Se va a afectar el salario y se va a afectar el empleo. Va a aumentar el desempleo, van a bajar los salarios. Y viene el otro factor que no lo trata Domar y Harold, pero que lo hemos vivido en América Latina. Va a aumentar la migración. La gente se va a ir. ¿Por qué? Porque si mi perspectiva era de ganar $3,000 y lo único que encuentro es un trabajito de 400, pues yo acepto ese trabajito porque no me queda de otra, pero no me voy a conformar con eso. Y si no logro desarrollar mi propio emprendimiento que me permita salir adelante, pues yo simplemente migro. Porque yo sé que más allá de la frontera voy a encontrar mejores oportunidades de trabajo con un salario mucho mejor. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense ustedes cómo esta ecuación, crecimiento de la población, tanto en habitantes como en calidad, cuantitativa y cualitativamente, debe guardar una relación con el crecimiento de la inversión, cualitativa y cuantitativamente. Solo creciendo la inversión yo puedo reducir el desempleo de forma estructural. Solo puedo reducir el desempleo si no tengo inversión a través de la baja de salarios. No tengo otra. Me explico. Si yo quiero mantener condiciones de salario y empleo crecientes, tengo que tener inversión cualitativa y cuantitativa crecientes. En el momento que se rompe esa ecuación, vamos a empezar a tener problemas en el largo plazo. Y problemas de orden social, como lo es el desempleo. Y problemas de orden social, como es la pobreza que produce salarios bajos. O simplemente la inexistencia de un salario. En el caso del empleo informal, en el caso del desempleo abierto. ¿Estamos claros? Bien, un último hecho que nos va a servir para ver el desarrollo de América Latina a partir de los años 50 y que nace también de todas estas reflexiones. Y volvemos a nuestro concepto trade-off. ¿Qué significaba trade-off? Costo de oportunidad. Y
Y lo que les voy a plantear es algo que planteó un economista cubano en los años 40, justamente a partir del surgimiento, años 40, no, años 50, es el surgimiento de la teoría de Domar y Harold, del modelo de crecimiento de Domar y Harold. Y él lo planteaba para América Latina, eh, eh, esta situación de costo de oportunidad. Él decía que se produce un costo de oportunidad en el uso del ahorro. Y hay dos corrientes aquí contrarias. ¿Qué cosa es el ahorro? El ahorro es el excedente no consumido por las familias. El PIB es de 100, las familias consumen 50. ¿Cuánto es el ahorro? 50, la diferencia. La pregunta es qué vamos a hacer con ese ahorro. Y entonces aparece una posición que dice hay pobres y tenemos que ayudar a los pobres. Y tenemos que subsidiar a los pobres, y tenemos que dar el bono de la pobreza, y tenemos que dar el bono de esto, y que tenemos que dar el bono del otro, y empezamos a inventarnos bonos. A eso le llamamos gasto social. Invertimos los excedentes de la economía, es decir, invertimos el ahorro en gasto social. Por si acaso no estoy hablando mal del gasto social, aunque sí de sus efectos. ¿Cuál es la otra posición? La contraria, ¿no es verdad? No, señores, tenemos que invertir el ahorro en inversión productiva. Y ahí se presenta un costo de oportunidad, porque yo no puedo invertir en las dos cosas a la vez, con todo el ahorro. Yo lo que invierto en producción, lo que invierto en crecimiento económico, ya lo invertí, no lo puedo usar para gasto social. Y asimismo, lo que gasto en gasto social, no lo puedo destinar a la inversión. O lo destino a una cosa o lo destino a la otra. Costo de oportunidad. ¿Y en qué consiste precisamente el costo de oportunidad? Que hay una transferencia intergeneracional de beneficios y de prejuicios, de ingresos y de costos, ingresos sociales y costos sociales. Aquí estamos hablando en términos de una evaluación social de la política económica. ¿Qué ocurre si yo todo lo tomo y lo invierto? Pues yo no puedo negar que hoy hay pobres en el país. Eso es innegable. Yo no puedo negar que hay personas que si no viene una ayuda, mueren de hambre. ¿Alguien puede negar eso? Yo creo que nadie. Hay personas que si no lo ayudo con sus enfermedades, no se van a poder pagar a un médico nunca en la vida. ¿Alguien puede negar esa realidad? Yo no la puedo negar. Es evidente. Hay personas con distintos niveles de pobreza, pero que al fin y al cabo son pobres. Hay unos que son extremadamente pobres, hay otros que son relativamente pobres, pero la pobreza existe y es alta. ¿Cómo enfrento yo ese problema? Entonces yo tomo todo el ahorro y lo invierto en bonos. Bono solidario, bono de esto, bono de lo otro.
¿Cuál van a ser mis efectos de corto y de largo plazo? Mi efecto en el corto plazo, voy a aliviar la pobreza. Aliviarla, no la voy a solucionar. Con aspirina no se cura el cáncer. Empiezo a repartir aspirinas hasta donde me dé la sábana. ¿Y cuál es el costo social? Que el empleo no va a crecer. ¿Cuál va a ser el costo social? Que los salarios se van a deprimir. ¿Por qué? Porque la población sigue creciendo y los pobres van a seguir creciendo. Es decir, la pobreza o la reduzco o crece. Pero no va a parar porque yo reparta bonos. Eso no va a pasar. Va a seguir creciendo. ¿Cuál es la única manera con que yo puedo parar el crecimiento de la pobreza? ¿Cuál sería? Generando empleo. Generando empleo. Exactamente. Pero no puedo generar empleo, ¿por qué? Porque ya todo el ahorro me lo gasté en obras de caridad. ¿Estamos claros? Vámonos al otro extremo. Todo lo invierto. Entonces la economía va a empezar a crecer. Las inversiones van a hacer que el empleo crezca. Pero, por ejemplo, no he invertido nada en educación. Entonces no he mejorado la eficiencia del trabajo. De pronto, la única inversión que puedo traer, ¿cuál es? La de baja tecnología. Y eso lo único que va a hacer es que va a perpetuar la pobreza. Es decir, voy a sacar mucha gente del empleo, perdón, de la pobreza dándole empleo, pero nadie va a ganar más allá del mínimo, porque no tiene capacidad para ascender, para subir. Entonces tampoco puedo hacer eso olvidándome de la educación, por ejemplo. Lo cierto es que hay un costo de oportunidad. Si yo todo lo dedico al gasto social, mi costo es que voy a sacrificar las generaciones futuras. Voy a sacrificar a los jóvenes. ¿Por qué sacrifico a los jóvenes? Porque cuando salgan de la universidad a buscar trabajo no van a encontrar empleo. Pero si todo lo dedico a esto y me olvido lo otro, estoy sacrificando las generaciones actuales. Los pobres actuales, especialmente aquellos que no tienen posibilidades por su nivel de conocimiento, por su salud, por su edad, no tienen posibilidades de conseguir un empleo. Entonces aquí se me presenta un verdadero problema de estrategia de crecimiento y de desarrollo. Olvídate de los pobres para crecer económicamente, resulta criminal. Pero inviértelo todo en gasto social simplemente para que voten por ti, es más criminal todavía. En todo caso, hay una transferencia de beneficios intergeneracional. Si yo atiendo con todo a la generación actual de pobres, estoy descuidando a los hijos de esos pobres que seguirán siendo pobres por el resto de su vida, porque no van a tener la oportunidad de conseguir un empleo que les permita salir de la pobreza. Voy a perpetuar la pobreza. Entonces, a veces esas políticas subsidiarias que nos rompen el corazón y que nos hacen sentir tan bien, de pronto, en vez de hacernos bien, nos hace daño, porque perpetúa el problema. No nos olvidemos que la población es dinámica. ¿Se acuerdan? Eso lo estuvimos viendo cuando vimos nociones de demografía, ¿no es verdad? Y que lo estuvimos viendo, la población, ¿por qué crece? Por nacimientos, se reduce por muertes y se expande por condiciones sociales y ambientales.
¿Sí se acuerdan? Pero la población tiene un ciclo de vida. Los seres humanos tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso ocurre en cualquier parte del mundo y ocurre con todos los seres humanos. Entonces, si yo logro cuantificar a aquellos pobres que no pueden salir de la pobreza por sí mismos, yo puedo reducir mucho más ese grupo social y puedo cuantificar cuál es mi costo de atender a esas personas y hasta cuándo los voy a atender hasta el día que se mueran. ¿Cuánto vivirán? ¿20 años? ¿30 años? Y después de eso, ¿voy a seguir atendiendo a los nuevos pobres que los van relevando? ¿Qué hago con los hijos de esos pobres? A ellos los tengo que sacar de la pobreza generándole oportunidades de trabajo. Pero si sigo gastando y gastando y gastando y no permito que la inversión crezca y no permito que la economía crezca por aquello de que el crecimiento no es la base del desarrollo, que la base del desarrollo es la distribución de la riqueza, ¿qué es lo que voy a lograr? Generar más pobres. Ya no solamente serán las actuales generaciones de pobres, sino que sus hijos los estoy condenando a ser pobres. En otras palabras, para beneficiar a las generaciones actuales, estoy sacrificando las generaciones futuras. En el otro, si quiero beneficiar con todo a las generaciones futuras, creando empleo desde ahora, el costo va a recaer sobre las generaciones actuales. Pero tome el camino que tome, siempre voy a tener un costo social. Una política sin costo social no existe, no la hay. A veces queremos minimizar el costo social o queremos desaparecer el costo social y eso es imposible, no existe, no hay forma. ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces? Un equilibrio. ¿Cuánto tengo que crecer para que las generaciones de ustedes, por ejemplo, que están a punto de sumarse a la masa laboral, encuentren un trabajo? ¿Cuánto tengo que invertir para lograr eso? Y entonces también tengo que pensar en el otro sector, el sector externo. ¿Cuánto de ahorro externo tengo que captar? Porque el ahorro nacional seguramente no va a ser suficiente para todo eso. ¿Cuánto de ahorro externo tengo que captar para que la inversión y el consecuente crecimiento de la demanda de trabajo crezca en proporción al crecimiento de la oferta? ¿Estamos claros? ¿Es fácil el problema? No, no es fácil el problema. ¿Es cuestión de un gobierno? No, no es cuestión de un gobierno. El gobierno es el problema, no la solución. Porque cada 4 años que cambiamos de gobierno viene el nuevo, con nuevos planes, y dice, no, 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 hay que aumentar el costo, hay que aumentar el gasto social. Y todo eso, ¿por qué lo dice? Porque necesita que los pobres voten. Entonces de pronto la pobreza se convierten en rehenes de los políticos. Vas a recibir una miseria un poquito más alta que te está dando el otro si votas por mí. Ya no vas a recibir $50, vas a recibir 55 de bono de la pobreza. Convertimos a los pobres en rehenes de los políticos. Y la política social se convierte en el argumento de toda campaña electoral. ¿Explotando qué cosa? La ignorancia. Porque si abrimos los ojotes, la mejor política
social que puede existir se llama la inversión. Es decir, si yo veo los beneficios sociales de la inversión, resultan evidentes, especialmente para los jóvenes. Pero normalmente los votantes no miran así. Los votantes miran la camiseta que le regalan. O ven al Alvarito cargando el colchón. O ven al otro tirando latas de atún desde el municipio. O ven al otro como Papá Noel repartiendo fundas de comida por la calle. ¿Estamos? ¿El gasto social es malo? No, de ninguna manera. ¿Es necesario? Sí es necesario. Pero no solamente que no es suficiente, sino que es directamente insuficiente, absolutamente insuficiente, porque todo el ahorro nacional no sirve para resolver el problema de la pobreza. ¿Cuánto es el gasto público del Ecuador? Alrededor del 35% del PIB. 35.000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que 35.000 millones de dólares resuelven el problema de la pobreza permanentemente? No. ¿Cuántos días le puedes dar tú de comer a los pobres con 35.000 millones de dólares? La plata se te va a acabar de entre 7 y 8 meses y después seguirán siendo igualmente pobres. ¿Cuántas plazas de empleo pueden cubrir 30.000 millones de inversión? Cuando es una inversión productiva, cuando genera empleo, cuando genera demanda de trabajo. ¿Me explico? Entonces, no solamente el gasto tiene un impacto social, la inversión tiene un impacto social y ambos tienen impactos tanto positivos como negativos. Siempre estamos viendo el lado negativo de la inversión y siempre estamos viendo el lado positivo del gasto. Cuando el gasto probablemente, cuando va más allá, como ocurre en el Ecuador, que impide el crecimiento de la inversión, el impacto negativo en el mediano plazo, ni siquiera en el largo, en el mediano plazo, es tan grande o mucho mayor que el que puede generar la inversión. Trade-off, costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar algo que sea perfectamente positivo. Todo tiene costo de oportunidad. ¿Qué hicieron los japoneses para crecer como crecieron? ¿Qué hicieron los argentinos y los venezolanos para caer por debajo de los japoneses? Y entrar en las crisis que tenemos ahora, que son crisis estructurales. ¿Qué hizo el Ecuador cuando tenía una situación de PIB per cápita por arriba de Corea y por arriba de Taiwán? ¿Qué hizo Corea y qué hizo Taiwán para obtener las posiciones que tienen ahora? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuánto tiempo han pasado ellos para eliminar esa pobreza extrema que los agobiaba? ¿Que tienen pobres? Claro que tienen pobres. Todos los países del mundo tienen pobres. El problema es cuántos son los pobres ahora y cuántos eran los pobres antes. ¿Cuántos son los pobres ahora y cuántos eran los pobres que teníamos nosotros en los años 50? Probablemente la pobreza ha disminuido, sí, porque ha cambiado el concepto de pobreza. Pero ¿realmente hemos reducido realmente el número de pobres? O sea, veamos las cifras de empleo. Tener menos del 50% de, de empleo pleno o de empleo adecuado
es un signo de mejoramiento de las condiciones sociales o es un signo de reducción de la pobreza? Lo dudo. Que estamos mucho mejor que en los años 50, claro. Ha mejorado la tecnología, ha mejorado la medicina, ha mejorado todo. El país ha gastado mucho más en lo social. El problema es, en lo económico, cómo nos hemos ido desarrollando o qué niveles hemos ido avanzando, a qué ritmo hemos estado creciendo y cómo ha estado creciendo el empleo, cómo ha estado creciendo la educación. Por ejemplo, Japón, por ejemplo, Corea, Taiwán. ¿Cómo ha crecido nuestra educación? Simplemente invertimos en educación por mostrar una cifra y decir, mira qué bueno soy, cuánta plata gasto en educación. O estamos pensando en una educación de calidad, apuntando a la productividad del trabajo. Son preguntas, chicos, que les dejo sueltas. En algún momento quisiera abrir un foro sobre ello. Vamos a abrirlo sobre este video, que es un poco más corto que los demás. Yo voy a tratar de subirlo esta noche y espero ver los comentarios de ustedes. No quiero comentarios, por favor, que no sean sinceros. Quiero comentarios técnicos, quiero comentarios críticos. ¿Ok? Quiero comentarios críticos. Bueno, chicos, si no tenemos preguntas, estaríamos cortando la reunión ahora mismo y no sé para qué les dije que la clase iba a ser corta si ya nos pasamos de las 10 de la noche. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Antes que me pregunten sobre las notas, hemos tenido que hacer una serie de cambios en la presentación del Moodle, que lo está pidiendo. Me han estado ayudando en eso porque yo me declaro incapaz y entonces he tenido el Moodle paralizado. Yo espero que mañana lo pueda usar. Ya para mañana tengo disponible 2 paralelos, que son los de economía internacional. Espero que los de ustedes los tenga disponibles hasta mañana para poder subir las notas de ustedes, ¿ok? Bueno, chicos, si no tenemos preguntas, nos despedimos. Nos vemos el día lunes. Cuídense. Chao, economista, Hasta luego, cuídese. economista.